problema, igual analizando, fijándonos, trata de tres tipos de movimientos. Primero es acelerado, uniforme y desacelerado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar sus datos para tener una idea bien clara de qué es lo que vamos a hacer. Entonces sería datos. Y luego dice, un auto parte de reposo, velocidad inicial 0. Se mueve con una aceleración de 5 metros por segundo. Aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. Y viaja durante 8 segundos. Tiempo. 8 segundos. Durante los próximos 10 segundos, otro tiempo. Después vamos a especificar o separar, ¿ya? Durante los próximos 10 segundos, se mueve con un MRU. Se aplica luego los frenos y el auto desacelera a razón de 7. Una desaceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Hasta que se detiene. Velocidad final 0. Luego dice calcular la distancia y el tiempo total del recorrido. Distancia total y tiempo total. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Pero antes, una vez ya que tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es agarrar y hacer una pequeña gráfica para tener una idea de qué es lo que vamos a aplicar, qué fórmulas, todas esas cositas. Entonces voy a colocar una recta para la gráfica y también voy a hacer el auto, la modalidad. Suponer que acá inicia el auto, el movimiento, recorre, va acelerando hasta acá, vamos a suponer una idea más o menos para tener bien claro, ¿no?, de cómo vamos a trabajar. Luego va a velocidad constante, vamos a suponer hasta por acá. Y por último desacelera y se detiene hasta acá. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento para empezar a trabajar. Ahora, ¿cuáles son los valores que tenemos? Primero vamos a ubicar las distancias. Una distancia tenemos acá, distancia 1 le vamos a llamar porque es la primera parte. Acá le vamos a llamar distancia 2, la segunda etapa del movimiento. Y distancia 3, la tercera etapa. Y a todo eso le vamos a llamar distancia total a la suma de todo, que eso es lo que nos pide por el momento encontrar, ¿ya? Aparte de eso, lo que vamos a hacer ahora es ubicar las velocidades. Acá dice inicialmente que parte de reposo. Velocidad inicial 0. Va aumentando la velocidad hasta alcanzar una velocidad final. Acá en esta etapa, en todo esto, alcanza una velocidad final. Pero veamos qué es lo que vamos a hacer. Luego de ahí, en la otra etapa, la segunda etapa, esa velocidad final se convierte en velocidad constante. Velocidad 2 le voy a llamar. Ya, esa velocidad constante. Esa velocidad constante es la misma hasta llegar a este lugar. Velocidad 2. Y luego, en esta última etapa, es la velocidad 3. Entonces, esa velocidad 2 se convierte en velocidad, es la última etapa, ¿no es cierto? Entonces tiene su inicial y tiene su final. Sería velocidad inicial y acá, cuando se detiene, sería la velocidad final de 0. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, los movimientos, por ejemplo, que tenemos acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, en esta parte, la primera etapa, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va aumentando la velocidad. Acá, movimiento rectilíneo uniforme. En la tercera parte, movimiento rectilíneo uniformemente
desacelerado, podemos decir, o retardado. Y eso es nuestra gráfica. ¿Dónde está? En nuestra gráfica está acá. Hasta ahí es uno. Hasta ahí es otro. Y desde ahí hasta acá es otro. Entonces ahí tenemos los tres. Esto es acelerado. Esto es uniforme. Y esto es desacelerado. Entonces esos son los tres tipos de movimientos que tenemos nosotros. ¿Ya? Ahora, una vez ya que tenemos eso, vamos a ubicar también los tiempos. Este es el tiempo 1, la primera etapa. Este es el tiempo 2. Y esto sería el tiempo 3, la tercera etapa. Bueno, ya tenemos casi todo el problema hecho en gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar formulitas. Pero antes voy a ir a las fórmulas que teníamos o las que conocemos del tema, que son, después las voy a borrar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Velocidad final, la cuadrática, es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por distancia. La tercera, distancia, vamos a hacer de nuevo. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Y la cuarta fórmula, que es que nos facilita bastante, es distancia es igual a tiempo medio, paréntesis, velocidad inicial más velocidad final. Entonces con esa fórmula nosotros vamos a trabajar. Bueno, ahora ya una vez que tenemos esto, entonces vámonos al problema. El problema, la primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos enfocamos en sacar distancias, ¿ya? Y tiempos totales. O sea, acá vamos a sacar, a ver, voy a ubicar acá. En esta etapa voy a sacar distancia 1. Acá voy a sacar distancia 2. O a este lado voy a colocar al otro lado mejor. Medio que no se ve ahí. Entonces acá voy a colocar. Esto voy a sacar acá distancia 1. Distancia 2. Acá voy a sacar distancia 3. Sumamos esas tres distancias. Y los tiempos, si nos fijamos, ya tenemos el tiempo 1. Tenemos el tiempo 2. Nos faltaría el tiempo 3 acá. Y con eso también estaría todo hecho ya el problema. Una vez que tenemos todo eso, sumamos para los totales y ahí acaba el problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Agarramos y vamos a la primera parte. Lo que vamos a hacer es encontrar en esta primera parte la distancia 1. ¿Ya? Entonces, para la distancia 1 tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, tenemos el tiempo 1. Entonces, comparamos con estas fórmulas que tenemos nosotros acá, con cualquiera. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. La tercera fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto de acá. Ahora sí. ¿Cómo es la tercera fórmula? Entonces decimos que acá la vamos a hacer. Que distancia 1 es igual a velocidad inicial por el tiempo 1 más un medio aceleración tiempo 1 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Y eso. El tiempo es 1 porque es distancia 1. La aceleración es igual. La aceleración 1 podríamos decir ahí si quieren. Y acá aceleración 3 porque es tercera etapa. Y aceleración 2 no hay porque es 0. ¿Ya? Porque el movimiento es uniforme. Entonces, para nosotros, esto podemos igualar directamente a 0 porque la velocidad inicial es 0. Multiplicado por el tiempo va a ser 0. Entonces la fórmula que tendríamos sería un medio aceleración 1 y el tiempo 1 al cuadrado. Reemplazamos eso. Entonces sería
1 medio por aceleración 1 es 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo 1 es 8 segundos y todo eso al cuadrado. Los segundos se van. Entonces nos quedaría distancia 1 de ¿cuánto? Vamos a ir a la calculadora. Sería vamos a borrar 1, 2 por 5 que era la aceleración y por 8 que es al cuadrado, 160. Entonces nos vamos allá, sería 160 metros. Ese sería el primer valor que tenemos de la distancia 1. De la misma manera vamos a ir sacando distancia 2, distancia 3, todo eso. Pero acá lo que vamos a hacer nosotros es sacar también, ¿qué vamos a sacar ahora? A ver. Tenemos distancia 1, tiempo 1. Ya está solucionado la primera parte. Toda esta parte de acá está solucionado. Ahora nos vamos a la segunda parte, a esto de acá. Ahí tenemos velocidad 2, que es la final de la primera parte. Pero ojo, si yo me fijo en mis datos, en la primera parte no hay velocidad final. Tengo que sacar velocidad 2 para sacar esa distancia y el tiempo 2. ¿Ya? Entonces el tiempo 2 sí tenemos. Entonces vamos nosotros por la velocidad final en la primera parte. En esto de acá vamos a sacar velocidad final. Entonces sacamos. Decimos ahí, sería comparando con esta fórmula de acá, sería esta fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Porque tenemos tiempo, aceleración, velocidad inicial. Simplemente sería agarrar y reemplazar en la primera fórmula. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración 1 por el tiempo 1. Pero esto es 0. Parte reposo es. Velocidad final entonces sería aceleración 1, tiempo 1. Reemplazamos a eso. Sería entonces velocidad final es igual. La aceleración 1 es 5 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo 1 es 8 segundos, se va con el cuadrado. Y sería velocidad final 5 por 8, 40 metros por segundo. Esa sería la velocidad final en la primera parte. Ahora, en esta parte de acá, como esta velocidad final es igual a la velocidad constante, a la velocidad de la segunda parte, que hemos llamado velocidad 2, entonces le voy a colocar acá velocidad 2 es igual a 40 metros por segundo también. Es lo mismo. Ya entonces tenemos ahí eso. Ahora, una vez que ya tenemos ese valor, lo que vamos a hacer es agarrar y sacamos nosotros la distancia 2. ¿Y con qué fórmula vamos a sacar? Sacamos con esto, que dice acá, velocidad 2 es igual a distancia 2 sobre el tiempo 2. Entonces despejamos distancia 2 es igual a velocidad 2 por el tiempo 2. Entonces sería distancia 2 es igual, reemplazando velocidad 2 es 40 que acabamos de sacar, metros por segundo por el tiempo 2, 10 segundos, segundo con segundo se van. Entonces sería distancia 2, sería 40 por 10, 400 metros. Y ahí culminamos también con la distancia 2. Ahora vamos a sacar la distancia 3. Ya tenemos distancia 1, distancia 2, vamos con la distancia 3. Pero para la distancia 3, nosotros vamos a agarrar en esta etapa, necesitamos velocidad inicial y necesitamos velocidad final en la tercera etapa o tercera parte. La velocidad final es 0, pero la velocidad inicial acá me dice que es velocidad 2 igual a la velocidad inicial en la otra etapa, en la tercera etapa. Entonces, como ya nosotros tenemos acá
Entonces de ahí sacamos eso, vamos a igualar directamente. Igualando sería acá, entonces, velocidad inicial para nosotros en la tercera etapa sería 40 metros por segundo. Ya con eso tenemos, porque acá son iguales las velocidades, ¿ya? Bueno, una vez que ya tenemos esa velocidad, ahora lo que vamos a hacer es sacar en esta etapa de acá, sacamos nosotros la distancia 3. Pero para la distancia 3, ¿qué necesitamos? Velocidad inicial sí tenemos, velocidad final sí tenemos. Tenemos una desaceleración, que es aceleración 3 hemos simbolizado. Entonces tenemos todo eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es elegir una de estas fórmulas de acá. Y esa fórmula elegida va a ser pues esta de acá, la segunda, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque el problema dice que desacelera. Ya disminuye la velocidad. Entonces, vamos a hacer con negativo. Sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleración 3 por distancia 3. Y de ahí nosotros esto vamos a igualar a 0. Y despejando, entonces sería ya directo. Voy a hacer distancia 3 es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración 3. Entonces, reemplazando sería la velocidad inicial 40 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por aceleración 3 es 7 metros por segundo al cuadrado. Estos segundos se va con todo. Este metro se va con este. Entonces nos quedaría, acá sería 40. Vamos a ir a la calculadora. Sería fracción 40 al cuadrado y 2 por 7. Es 114,29 redondeado. Entonces sería 114,29 metros. Esa sería la distancia 3. Ahora, una vez que ya tenemos las tres distancias, que es 1, 2 y 3, esas distancias las vamos a sumar. Ya, entonces decimos distancia total es igual a la distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. Y eso sería igual directamente, por no borrar la fórmula. Voy a sumar, sería, ¿dónde está? Acá nos vamos a la calculadora. Vamos a ir a ver. Desde 160 era más 400 y más 114,29 creo que era. A ver. 674,29. Entonces, 674,29 sería 674,29 metros. Ese sería uno de los valores que nos pide. Ese es un resultado. ¿Ya? De la misma manera, vamos a ir para la velocidad, para el tiempo total. Hacemos lo mismo, pero ojo, la diferencia es que en los tiempos total ya acá tenemos tiempo 1, tenemos tiempo 2, solo nos faltaría el tiempo 3. Pero para ese tiempo 3 tenemos que aplicar nosotros una de estas fórmulas y fijarnos qué tenemos en este lugar. Velocidad inicial sí tenemos, que es 40. Velocidad final tenemos desaceleración, entonces es directamente la primera fórmula. Esto de acá es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Pero ojo, siempre trabajando con negativo porque desacelera el movimiento. Entonces sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos
aceleración 3 por el tiempo 3. Esto es 0. Por lo tanto, despejando acá directamente sería tiempo 3 es igual a velocidad inicial sobre desaceleración o aceleración, muchas veces decimos 3. Entonces sería, reemplazando valores, 40 metros por segundo sobre 7 metros por segundo al cuadrado. Los segundos se van, nos queda 1 y quedaría entonces el tiempo 3, 40 entre 7. Entonces sería 40 dividido entre 7, 5,71. Entonces sería 5,71 segundos. Eso sería el tiempo 3. Igualmente, para el tiempo total, decimos tiempo 1, la suma de los tiempos, ¿no? Tiempo 2 más tiempo 3. Y directamente sumado el tiempo total. A ver, veamos. Acá es 8 más 10, 18. Y más 5,71, 18, 23. A ver, 8, solo valores voy a colocar. Ya, unidad. Más 10, más 5,71 segundos. Sumado ese tiempo total, entonces sería 18. 18 más 5, 23. Entonces sería 23,71 segundos. Y eso sería el tiempo total también. Y hasta ahí hemos concluido con el problema. Bueno, hasta luego.